La historia comienza en el año 2035, una época en la que la tecnología había avanzado tanto que permitió crear un videojuego totalmente inmersivo llamado Knack. Dentro de ese mundo existían ciudades, reinos, magia, espadas y NPC tan realistas que parecían personas de verdad. Gracias a esto, Knack logró atraer a más de 100 millones de jugadores de todas partes del mundo. En medio de ese universo vemos una ciudad completamente destruida. Hay edificios derrumbados, cuerpos por todos lados y soldados aterrorizados mientras observan al responsable de aquella masacre. Frente a ellos estaba Crash, también conocido como Dado Hun, uno de los jugadores más fuertes de todo Knack y el número 13 del ranking mundial. Para los habitantes del juego y para el Imperio, él no era más que un asesino. Por eso varios guerreros y soldados se lanzan contra él al mismo tiempo con la intención de capturarlo y acabar con su vida. Sin embargo, el protagonista no muestra ni una pizca de miedo. Su clase era la de telequinético, una habilidad extremadamente rara y rota dentro del juego. Mientras sus enemigos avanzaban, el prota hacía levitar múltiples espadas a su alrededor y las lanzaba a una velocidad absurda, atravesando a cada uno de los soldados que intentaban detenerlo. Pero aquello apenas estaba comenzando, porque desde la distancia otro grupo le dispara una enorme lluvia de flechas. Cualquiera habría muerto ahí mismo, pero el protagonista usa su telequinesis para detener todas las flechas en el aire. Los soldados quedan completamente paralizados al ver semejante poder, y segundos después el ataque es devuelto hacia ellos, acabando con la mayoría. En medio de todo ese caos, el prota se mueve a toda velocidad, toma su arma y elimina al líder del escuadrón enemigo con sus propias manos. Los demás jugadores y soldados empiezan a retroceder llenos de miedo mientras se preguntan cómo alguien puede poseer una habilidad tan absurda. Es entonces cuando observan que todas las armas tiradas por el suelo empiezan a elevarse. Espadas, lanzas y cuchillos giran alrededor del protagonista formando una especie de tormenta de acero. Con un simple movimiento de su mano, todas caen sobre sus enemigos, dejando detrás de él una montaña de cadáveres. Luego de acabar con todos, el prota entra en el interior de una enorme sala. Había ido hasta ese lugar buscando algo específico. Mientras revisa los alrededores, escucha un ruido y al girarse descubre a un pontífice gravemente herido en una esquina. El anciano lo observa con odio y le reclama por haber llevado el caos a ese mundo, por haber destruido ciudades y condenado a incontables inocentes. También le pregunta por qué los mercenarios y los grandes gremios habían arrasado con todo. Pero el protagonista le arrebata de su pecho un medallón y le responde que toda la culpa es del imperio y de los gremios, quienes se aliaron para destruir el mundo y dominarlo todo. En ese momento siente la presencia de otros jugadores acercándose. El gremio ya había llegado. Por eso abandona la habitación mientras promete que todos pagarán por lo que hicieron. Antes de irse, coloca el medallón sobre un recipiente especial y activa un pasadizo secreto. Al bajar, descubre una habitación oculta llena de reliquias antiguas. Frente a él estaban los primeros objetos míticos de Knack. El protagonista recuerda que 5 años atrás los grandes gremios se aliaron con el imperio y terminaron arrasando gran parte del mundo del juego. Desde entonces, ellos controlaban Knack prácticamente por completo. Entre los 100 mejores jugadores del ranking, él era el único que seguía luchando en solitario. Durante meses había reunido pistas y arriesgado su vida para llegar primero a aquel lugar. Sabía perfectamente que, si los gremios descubrían que había conseguido esos artículos míticos, lo perseguirían hasta matarlo. Así que abre su inventario y guarda todos los artefactos rápidamente. Sin embargo, justo antes de marcharse, ve algo extraño tirado en el suelo, un cartucho del juego. El protagonista se sorprende porque no tiene sentido que exista algo así dentro de Knack. Pero cuando lo toma, una enorme descarga eléctrica atraviesa todo su cuerpo. Inmediatamente aparece un mensaje de error de conexión. Segundos después despierta en el mundo real. Todavía estaba conectado a la máquina del juego, pero ahora tenía una herida profunda en el pecho. Frente a él había varios hombres vestidos de negro que lo observaban mientras hablaban por teléfono. El protagonista no podía creer que hubieran llegado tan lejos solo por un juego. Uno de los hombres pregunta si debían llevárselo vivo, pero el otro responde que no era necesario, porque la orden era simple, querían su cabeza. Después de eso lo sacan de la máquina mientras se burlan de él. Le dicen que creyó tener poder y fama solo por ser fuerte en el juego, pero que en el mundo real no era nadie.
El protagonista, completamente aterrorizado, le suplica que no lo maten. Pero los sujetos le cubren la cabeza y lo apuñalan sin piedad. En sus últimos momentos, el prota se pregunta si de verdad iba a morir así, todo por culpa de un simple videojuego. Entonces escucha una voz que le dice que se levante. Con un sobresalto abre los ojos y descubre que sigue vivo. Mira a su alrededor totalmente confundido porque estaba seguro de haber muerto. Pero antes de poder entender lo que ocurría, una sirvienta se acerca y le pregunta si se encuentra bien. Lo extraño es que ella lo llama joven Raúl. El protagonista se queda congelado. No solo estaba en un lugar desconocido, sino que además podía ver sobre la cabeza de la sirvienta su nombre y nivel, descubriendo que ella era Ana, una criada de nivel 3. Mientras intenta comprender la situación, aparece frente a él una ventana del sistema. El mensaje le informa que su alma había sido instalada correctamente dentro de la beta de Knack y que ahora era un nuevo usuario de ese mundo. El prota no puede creerlo. Piensa que alguien le está jugando una broma, pero poco a poco empieza a darse cuenta de que realmente está dentro del mundo de Knack. El prota en el balcón de su habitación comenta que todo se siente muy real, a un nivel diferente en comparación a iniciar sección en Crash en cualquier simulador que haya probado antes. En ese momento recuerda la tasa de asimilación del juego. Dentro del mundo de Knack, la tasa de asimilación establecía que tan fuerte podía llegar a ser un jugador. Los usuarios normales apenas tenían una tasa de asimilación de un 30%, mientras que el prota se había acercado a la increíble cifra de un 90%, siendo este el motivo por el que en su vida pasada se había vuelto tan poderoso. Se ve al prota pensando que actualmente se encuentra en la beta cerrada, con un recuento de solo un usuario conectado, siendo el único que está haciendo uso del sistema de juego por el momento. En ese momento invoca su ventana de estado, dándose cuenta de que incluso en la beta cerrada puede tener acceso al inventario del juego. Rápidamente activa una habilidad para obtener la información de su nuevo cuerpo y comenta que, haciendo uso de sus poderes más la inteligencia de su vida pasada, reinará supremamente una vez más. El prota se ve afectado por un gran dolor de cabeza, recordando que su nuevo nombre es Raúl Aston y es el hijo menor del conde Aston, la quinta familia gobernante del reino de Reuben. Con una expresión facial aterrorizada, recuerda que dentro de Knack lo primero que se hace es matar a la familia Aston. Se narra que la familia Aston es una de las 5 familias gobernantes más legítimas del reino de Reuben. Sin embargo, tras la repentina enfermedad del cabeza de la familia, el hijo mayor que lo sucedió cae en batalla y el segundo hijo desaparece. Raúl Aston, el hijo menor, hereda el condado, pero se produce una rebelión tras convertirse en el nuevo cabeza de familia. En medio de una serie tan grande de desgracias, la barrera de Yeumiok se abre, lo que ocasiona que los monstruos invadan sin forma de evitarlo, llevándolos a la extinción. Con cara de sorpresa, el protagonista expresa que ahora es el hijo menor de los Aston, Raúl Aston. Observando la majestuosa ciudad que ocupa su vista, comenta que en 3 años será reducida a ruinas. Con gran motivación, el prota comenta que no puede simplemente sentarse a mirar y aceptar la cruda realidad. Menciona que ya no cuenta con las grandes habilidades que poseía en su vida pasada como Bae Do-jun ni con la vida de Crash. Comenta que en sus vidas pasadas pasó por todas las dificultades mientras vivía como Bae Do-jun y que no podía permitirse perder la oportunidad de vivir incluso dentro del mundo de Knack, ya que sería algo injusto. Observa una espada y comenta que solo hay una forma de evitar la extinción, volviéndose poderoso y siendo el más fuerte. Rápidamente recuerda que aproximadamente en un mes se llevará a cabo la tradición de la familia Aston, el torneo de mayoría de edad. Desenvainando su espada, comenta que si llega a estar entre los 4 mejores puede recibir educación de primera calidad en la Academia Real, donde se volverá más fuerte. Con gran habilidad blande su espada, teniendo la convicción de que en esta oportunidad protegerá su vida. El prota sigue blandiendo su espada y, después de varios movimientos, cae rendido en el piso, soltando su espada totalmente exhausto, dándose cuenta de que su nuevo cuerpo es muy débil y preguntándose, ¿en qué nivel se encuentra? Rápidamente abre la ventana de estado, dándose cuenta de que apenas está en el nivel 5, exactamente 2 niveles de diferencia por encima de la criada. Desanimado, comenta que debe comenzar su entrenamiento de inmediato. Pasado un mes, finalmente llega el día del torneo tradicional organizado por la familia Aston. El prota se sorprende al verse rodeado de una gran multitud de personas que participarán,
preguntándose si tendrá que pelear con todos esos tipos. Recuerda que pasó un mes completo trabajando muy duro para poder superar sus limitaciones y las pruebas preliminares. Abre su ventana de estado, comentando que su nivel había aumentado a 13, por lo que afirma con gran seguridad que se encuentra en forma y debe llegar a las semifinales. Rápidamente, el prota es sorprendido por lo que parece ser un ataque. Esquiva con gran agilidad, dándose cuenta de que es Dion y sus primos. Dion, con la cara llena de confianza, pide disculpas porque se le resbaló la mano, comentándole al prota que pensó que estaba lloriqueando en su habitación. El prota recuerda que Dion es el segundo hijo del vizconde Austen, tío de Raúl. Por eso comenta que es su primo y que, en el pasado, durante los entrenamientos en conjunto con la espada, utilizaba los sparrings como excusa para golpear, humillar y acosar a Raúl. Comenta que la razón por la que el instructor y el conde fingían no saberlo era por el lema familiar, que era la política disciplinaria del conde. La misma establecía que el entrenamiento es como el combate real, que todos son iguales en el campo de entrenamiento sagrado y que no son responsables de las lesiones sufridas durante el combate. En pocas palabras, son un grupo de abusivos que usan su brújula moral, es decir, su fuerza y las reglas de la academia, para meterse con los débiles. Dion le dice al prota que no sea muy exigente consigo mismo y que esta vez salga por su cuenta para no ser lastimado. O si no, romperá cada hueso de su cuerpo, le comenta mientras se acerca con una cara de malas intenciones. Lion le dice al prota que se aparte del camino, invitándolo a volver a casa en ese preciso momento. Raúl, en cambio, se queda observándolo, comentando que Dion es el competidor favorito para ganar la competencia este año. Más sin embargo, el prota, mostrando una sonrisa, se dice que se prepare bien, ya que va a barrer el piso con él en la final. Rápidamente nos movemos a la mansión del conde, donde el mayordomo de la familia sostiene un sobre en el cual se presentan los resultados del torneo. En ese momento, el conde le pide al mayordomo que le pase el sobre, preguntándole si este año hubo algún participante útil. Al abrir el sobre, el conde queda totalmente sorprendido por los resultados, preguntándole al mayordomo dónde se encontraba el prota. A lo que el mayordomo responde, con una expresión de satisfacción, que Raúl, luego de terminar su comida, regresó a su habitación. Comenta que podría estar intentando descansar debido al cansancio, luego de gastar todas sus energías en las fases preliminares del torneo. Finalmente, se nos muestra la cara del conde Malden Ashton, padre del prota. Este le comenta al mayordomo que ya puede abandonar la habitación, mientras él se queda totalmente serio, analizando. Pero finalmente explota en una carcajada, con una gran cara de felicidad, comentando que después de todo no se puede engañar a la sangre. El conde de la familia Aston dice que nunca esperó que el prota llegase a la final, ya que, como era el más débil de sus hermanos, nunca lo obligaron a entrenar en el manejo de la espada, mientras se nos muestra un retrato familiar donde el prota aparece delante de sus hermanos mayores. Sin embargo, el prota comenzó a entrenar un mes antes del torneo. Al principio, el prota se desmayaba tan solo 10 minutos después de haber comenzado a blandir la espada. Pero, a pesar de todo, nunca se rindió. Se muestra la figura del conde observando y comentando que sabía que, debido a su cuerpo débil, sus compañeros lo intimidaban con el pretexto de entrenar con la espada. Diciendo para sí mismo que, si intervenía, el prota sería tildado de vergüenza para la familia por no poder hacer nada sin la ayuda del conde. Por lo tanto, no tuvo más remedio que verlo levantarse solo, todo golpeado y con una cara de que realmente lo estaba pasando mal. Con una satisfacción muy notable, el conde dice que, en medio de tantas dificultades, los resultados obtenidos por el prota superaron totalmente sus expectativas. Preguntándose si, luego de que terminen las finales, debería ir con su hijo a tomar un poco de aire fresco, mientras se muestra al prota tirado en la cama, totalmente exhausto y herido. Al día siguiente se nos muestra una gran arena de batalla, donde se estará celebrando la final del torneo. Se nos presenta a una multitud gritando a todo pulmón que hagan el combate más interesante, mientras se lleva a cabo una pelea entre el prota y uno de los participantes finalistas. Este último le dice al prota que no prolongue la batalla patéticamente y que acabe con esto, mientras se pregunta por qué este debilucho no cae. Hace referencia al prota, quien se muestra con una mirada intensa y penetrante, sosteniendo su espada con gran firmeza. Dale me gusta, comenta y comparte para seguir explorando junto a ustedes más capítulos de esta emocionante historia. Nos vemos en el próximo video.